Bueno, pues Pedro Sanginés finalmente ha comparecido hoy ante los medios de comunicación después de ese sorprendente registro que se realizara ayer en su domicilio particular, que tiene una vivienda en Nao, y en este caso Pedro ha dado pues muchos titulares. Es verdad que Pedro Sanginés no ha podido hablar todo lo que él le hubiera gustado porque está bajo secreto de sumario, y me imagino que por las indicaciones de sus abogados pues no ha podido decir todo lo que a él le gustaría. Ciertamente sufrió, y así lo dijo, un registro en toda regla. Le enviaron hasta los perros, la unidad canina de la UCO en este caso, para ver si encontraban algo de dinero. La verdad es que en este caso no encontraron dinero, bueno, más allá que, según dicen algunos, 500 euros que había sacado el día anterior del banco, vamos, en este caso del cajero. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, ¿cómo está usted, don Pedro? Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Ahora, don Pedro, vamos a ofrecer para todos, lo estamos preparando porque acaba de terminar la rueda de prensa hace escasamente media hora, aquellos que nos estén viendo en directo, y vamos a ofrecer íntegramente esos 16 minutos de rueda de prensa. Pero don Pedro Martín, un hombre que está en todos los sitios como Dios, estuvo también en la rueda de prensa. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Como Dios no, porque me tuve que perder un anterior que me había comprometido a ir, del Festival Miniature, que me parece que tiene muy buena pinta aquí en Lanzarote, por ir a ver esta rueda de prensa que es la que marca toda la actualidad informativa, ¿no? La rueda de prensa de Pedro Sanginés, explicando los acontecimientos del día de ayer con esa intervención de la UCO en su vivienda, en algunos otros sitios, menos de los que parece o que se ha especulado en la isla de Lanzarote. Y nada, y muy atento al devenir de la situación. Es verdad que Pedro no pudo hablar mucho porque está bajo secreto sumario. Antes hablaba por consejo de su abogado y también por autorización. Él pidió dar unas explicaciones hoy por su responsabilidad, porque es verdad que es expresidente, pero sigue siendo consejero del Cabildo de Lanzarote. Y hombre, yo creo que sí requería una explicación, dio las explicaciones, pero también habiendo hecho las consultas previas al juzgado de lo que podía y de lo que no podía decir en esa rueda de prensa, ¿no? Hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. La verdad es que tampoco se le pudo preguntar mucho, pero sí explicó cuáles son las causas por las que entró la UCO ayer en su domicilio, fue trasladado al Cabildo, y alguna otra de las circunstancias que vivió en el día de ayer y que explicará ahora él en directo. En directo no, verán ustedes ahora en la rueda de prensa. Bueno, efectivamente, una de las cosas es que es una causa que investiga, según cree Pedro, por una denuncia de Podemos, según dice en su comunicado oficial que presentó en su día a comisaría, a fiscalía, perdón, y en este caso viene por lo que Podemos consideró si se podía haber cobrado de manera indebida. El abogado que contrató, en este caso el Cabildo de Lanzarote, había podido cobrar de manera indebida un dinero que consideraba que de INALSA y del Consorcio Insular del Agua, en aquella famosa operación, de todo el follón de cuando salió a concurso. Ustedes saben que cuando gobernaba el PSOE y el PIL se arruinó INALSA, entonces llega Pedro y tiene que para salvar la situación que era en aquel momento catastrófica para esta isla, pues no le queda más remedio que sacar a concurso. De alguna manera salva la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote. Y Pedro Sanginés en esta rueda de prensa argumentaba que a pesar de que se le acusa de malversación de fondos públicos, estos fondos no son públicos en esencia porque son las minutas que se reconoció por parte del Consejo de Administración que tenía que cobrar el abogado si lo ganaba, y ese dinero no venía de una administración pública sino de los perdedores de los juicios. Bueno, pues a partir de ahí el juzgado número 2 inicia una investigación que, por cierto, no sé si es que el hombre tiene mala suerte, el juez, que le caen todos los casos de Pedro Sanginés, porque mira que tiene 3 por lo menos que yo conozco. ¿Porque será el juez estrella nuevo? Eso se reparte. Sí, sé que va a reparto. Va de reparto y le toca la mala suerte siempre que le toca en el juzgado número 2 a este juez, ¿no? Bueno, en este caso el juez pues ha tenido que hacer, tras esas denuncias, pues las investigaciones, y ha optado por hacer una investigación muy exhaustiva, ¿no? Que aquí en Lanzarote pues sorprende, pero realmente me imagino que tendrá las justificaciones
que él entiende que tiene que hacerse para tratar de aclarar este asunto. Pedro Sánchez ha dicho que espera bueno, que se aclare y que lo antes posible. Y en cualquier caso, hay que decir que también, además del registro a Pedro Sánchez del domicilio, también se registró en Madrid el despacho del abogado, en este caso Ignacio Calatayud, y también la de la mujer suya aquí en la isla de Lanzarote. Lo que no se registró, y hay que aclararlo, es el despacho de Coalición Canaria en el Cabildo, que lo único que se fue a buscar el dispositivo, la tablet. Que ayer se aclaró, pero a pesar de que se aclaró, muchos medios de comunicación lo han recogido, igual que decían que se había registrado y todo eso, para nada. También es verdad que creo que los miembros del Consejo de Administración de la antigua INALSA pues están pasando a declarar por la Guardia Civil. En este caso creo que lo han hecho, hay algunas informaciones que hablan que ha estado ya Astrid Pérez y también como testigo. En calidad de testigo, están siendo llamados los 9 miembros. Los 9 miembros. De momento creo, hasta que teníamos conocimiento, al menos 2 ya habían, 2 miembros, Pepe Torres también creo que ha tenido que ir a declarar. Es del año 2010, los que eran miembros del Consejo de Administración, los que pertenecían a ese Consejo de Administración en el año 2010, que fue cuando se decidió pues el paso, ¿no?, de sacarlo a concurso y todo. Sí, para intentar salvar a Lanzarote de la ruina en la que estaba metida por esa mala gestión que se hizo desde el Cabildo de Lanzarote cuando gobernaba el Partido Socialista y el PIL, bueno, que realmente se fue a la ruina INALSA, tanto que la presidenta del Cabildo en aquel entonces no le quedó más remedio, la socialista Manuela de Armas, que a declararlo en concurso, ¿no?, en fase concursal, para evitar que por lo menos que pudiera seguir suministrando agua a todo el pueblo. Pedro Sanginés también aclaró en esa rueda de prensa, ahora lo veremos, que se le ofreció esa representación jurídica al juez Cobo Plana, ¿no?, que fue muy conocido porque antes llevó la administración concursal de la Unión Deportiva Las Palmas y llevó en un primer momento la INALSA, pero después renunció, ¿no? Y por eso después se autorizó al Cabildo de Lanzarote a buscar otra solución, a otro letrado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ya de manera íntegra la rueda de prensa, la esperada rueda de prensa que mucha gente, sobre todo en los ambientes políticos, querían oír a Pedro Sanginés para ver cómo estaba el presidente tras ese registro en su casa y qué explicaciones daba de lo que ha ocurrido. Bien, pues buenos días, bienvenidos. Discúlpenme, la voz la tengo entrecortada por un problema de frío, no es otra cosa. Agradecerles la presencia a todos los medios de comunicación, también a algunas compañeras y compañeros, y a mi letrado David Montes. La razón de la convocatoria es obvia ante los hechos acaecidos en el día de ayer y la espectacular operación desarrollada por los agentes de la UCO, por instrucción del juez, y ante las diferentes publicaciones que han salido en distintos medios de comunicación que han requerido mi presencia, pues hago esta comparecencia sin perjuicio de que también lo haga en los distintos medios. Básicamente, para explicar que si bien las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, hasta donde he podido saber y se me ha autorizado a contar, se me investiga, básicamente, en este caso, por un lado, por 2 cuestiones que no son nuevas y que han sido políticamente denunciadas en su momento por la presidenta del Cabildo y hasta donde supimos por los medios también, denunciadas ante la Fiscalía por el grupo Podemos. Eso es lo que supimos en los medios de comunicación, porque a mí no me han trasladado quién me denuncia, ni exactamente el qué, pero sí estas 3 cuestiones que ahora les voy a contar, básicamente en un documento que firmé, pero del que, aunque no se me dio entrega, se me autorizó a explicar al menos eso sí, porque ya sabía que me iba a haber abocado a hacerlo. Esto es, por un lado, la supuesta contratación irregular de un letrado en el año 2010, como ustedes sabrán, y por la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros de INALSA y del consorcio por parte de ese letrado con mi complicidad. Esto convendrán conmigo que no es nuevo, lo que no es nuevo, que se me esté investigando y hay un proceso de instrucción al respecto. Quizás lo que sí es nuevo, aunque también ya lo ha dejado caer la presidenta en algún que otro pleno,
son los supuestos vínculos de esa apropiación supuesta igualmente indebida del letrado con la adquisición de la vivienda en la que yo resido. Y estas son básicamente las tres cuestiones por las que he sabido y se nos trasladó. Estoy siendo investigado y por eso creo necesario aclarar algunas cuestiones. La primera de ellas es que mi escaso patrimonio, incluida la vivienda en la que vivo y el origen de todos los pagos para tenerla, es completamente legal. Y por lo tanto, en ese sentido, tengo absoluta tranquilidad. En segundo lugar, sobre la contratación a la que se refieren en el año 2010, y si se refiere su señoría, porque no nos queda todo claro, pero entiendo que sí, a la designación como letrado del proceso concursal, una vez más tengo que reiterar que una vez renunció voluntariamente el juez Cobo a ser el letrado del proceso concursal. Esto es muy importante porque algunos de los medios de comunicación afines a quien decía lo contrario, pareciera que es que el Consejo de Administración de INALSA, que decidió por unanimidad de sus miembros quiero decir, de la totalidad de sus miembros, porque no es que hubiese ausencias ese día, de los 9 miembros del Consejo de Administración que estuvieron presentes, se designó al letrado, en este caso, para que fuese el de la administración en todo lo relacionado con el proceso concursal, entendiendo, al menos esta parte, que entre todo lo relacionado con el proceso concursal estaban también los incidentes o los contenciosos que se derivasen del proceso concursal y estuviesen relacionados con él. Pero repito, esto fue así porque se produjo un vacío por renuncia voluntaria y acreditada del juez Cobo, que había sido contratado por Manuela de Armas, no sé si por acuerdo del Consejo de Administración, honestamente, esto fue algo que pedí hace mucho tiempo y que aún no nos han facilitado después de tanto tiempo cómo se contrató en su día al juez Cobo. En este caso, ¿cómo se le designó? En nuestro caso se designó por acuerdo unánime del Consejo de Administración, una decisión colegiada, como ya acabo de decir. Sobre la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros, también lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por cierto, de este acuerdo del Consejo, aunque ya di copia en su día, les adjuntaremos el acuerdo del Consejo de Administración, donde se adoptó el acuerdo del que les acabo de hablar. Sobre la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros del letrado en cuestión, reiterar una vez más que no eran fondos públicos. Muy al contrario, se trató de costas procesales abonadas por las empresas privadas que perdieron los contenciosos que habían entablado contra la administración en este caso, y los cobró porque así se acordó con los administradores concursales, quienes entendieron, al igual que yo, y de esto también entregaremos un documento que así lo acredita de la administración concursal, que así los incidentes no tendrían ningún coste para las arcas públicas y que las costas de un abogado, si las hay, por definición, son o corresponden siempre al abogado. Por eso se llaman costas procesales y no otra cosa. Y lo más importante, que estas costas procesales fueron homologadas por el juzgado de lo mercantil que supervisaba pues todo lo relacionado con el proceso concursal, el principal y los incidentes. Y eso es básicamente todo sobre lo que me han contado que se me investiga, porque cuando comienza la investigación en mi domicilio se me dice que está bajo secreto del sumario, que no se me puede, trasladar las razones y es luego en la Guardia Civil, en Costa Teguise, dependencias de la UCO, donde se me explican someramente los elementos esenciales, quiero recordar que ellos le llaman, que son los que les acabo de decir. Obviamente, nada de esto es plato de buen gusto, para nadie, un trance delicado, ¿no?
que entren en tu domicilio y te revisen hasta el último calcetín. Y solo espero que tras esta investigación tan exhaustiva de todas mis cuentas, correos electrónicos, redes sociales, cada rincón de mi vivienda por agentes de la UCO y de la unidad canina, detectora de dinero, perros. De hecho, me dio la sensación de que lo que se iba buscando fundamentalmente era dinero, en cantidades importantes. Lo poquito que encontraron ni siquiera lo reflejaron porque entendieron que no era una cantidad como para reflejar en ningún acta. Decía que espero, porque esto me imagino que va a ser largo, que tras esa exhaustiva investigación de absolutamente todo lo que tiene que ver con mi vida pública y privada, finalmente se despejen las dudas, no sé cuánto, sobre mi honestidad y sobre mi honorabilidad, que desde luego defiendo y defenderé, bien en la fase de instrucción, espero que sea esto cuando se despeje, bien en el juicio, si algún día lo hay, cosa nada descartable, dicho sea de paso, y algunos precedentes hay de esto. A partir de ahí, estoy a disposición de ustedes. No sé si hay algo que les quisiera añadir en principio, pero si me acompaña, porque si haya... ¿Perdón? ¿Esto último espera llegar a juicio? Después de haber aclarado todo esto. Pues mire, Pedro, la verdad es que si espero llegar a juicio, por eso decía que espero que se despejen bien en la fase de instrucción, que sería lo suyo, bien en la del juicio. No olvidemos que casi todas las instrucciones, de las denuncias por las que a mí se me investiga, totalidad prácticamente, diría yo, incautación de la desaladora, denuncia de Sosa, Juan Manuel Sosa, el supuesto falso testimonio en las cocinas, por la denuncia sobre las cocinas de los CATS. Este, por cierto, fue un buen ejemplo en el que, creo que lo dije antes, Coalición Canaria no se pudo personar, porque los grupos políticos no se pueden personar, salvo que te llames Pedro Sanginés. Incluida esta, todas esas instrucciones han recaído casualmente en este juzgado de instrucción número 2, el que dirige el juez Jerónimo Alonso Guerrero, quien ya abrió procedimiento judicial contra mí. El único que de momento está definitivamente abierto es el primero de los 3 casos que les acabo de citar, aceptando primero la personación de un grupo político, como es Podemos, cuando hay sentadísima jurisprudencia que acredita que los grupos políticos no se pueden personar en un proceso judicial. El grupo político Podemos, el Cabildo, sí que pudo. Pero lo sorprendente no fue esto, que ya entendimos en su momento que no procedía. Lo sorprendente es que la acusación, la única que hay en el juicio en el que a mí se me va a sentar, finalmente, es la de Carlos Meca, porque la Fiscalía pidió el archivo, el denunciante se retiró, y Podemos, que fue, insisto, nosotros creemos que erróneamente aceptada, no formuló acusación. Quien la formuló fue un tal Carlos Meca, no sé si el resto de consejeros también, persona física, que jamás pidió ser parte en el proceso, ni por supuesto existe resolución alguna del juez aceptando su personación, entre otras cosas porque no la pidió. Por eso digo que no lo sé qué pasará en el primero de los precedentes. Nosotros entendíamos que debió quedarse en la fase de instrucción. Sin embargo, juicio va a haber, no sabemos qué pasará en esta ocasión. Sí. ¿Ha declarado el cuartel de la Guardia Civil en calidad de investigado o ha sido llamado a declarar en el futuro tanto en el cuartel como en el juzgado? Ayer mismo, tras varias horas de inspección en mi casa, por cierto, solo en mi casa, aquí no ha habido ninguna investigación, ni inspección, ni absolutamente nada. En mi domicilio se me preguntó si yo tenía algún otro soporte informático, porque, en fin, no voy a contar detalles de lo que se me retiró, por aquello del secreto, pero sí se me preguntó, al menos esto creo que para aclararlo sí debo, si yo tenía algún otro soporte. Le dije que sí, que un iPad que estaba en el Cabildo. ¿Usted lo entrega voluntariamente? Claro que sí. Bien, pues cuando terminemos aquí,
vamos de manera discreta, parece ser que no pudo ser tan discreta, al Cabildo, exclusivamente a retirar el iPad. Ahí está Arantxa, que puede corroborarlo. Aquí ni se pidió, ni se miró, absolutamente nada, ni carpetas, ni ordenadores, simplemente se firmó el acta de la entrega del iPad y listo. Y justamente después me preguntó, porque iba a ser por la tarde, si estaba dispuesto a ir en ese momento a las dependencias de la UCA a hacerla testificar, en la que se me leyeron mis derechos y el derecho a declarar o allí o ante el juez, y le dije que lo haría ante el juez. Pero todavía no le ha llegado esa citación, no tiene citación ante el juez. No. A estas horas que yo sepa, ¿no? O sea, que me he entendido que ayer ante la UCO no declaró. O sea, que No, se acogía ayer a su ante derecho la a declarar. UCO me acogí a la posibilidad y al derecho de declarar ante el juez. Y con respecto a lo que ha comentado sobre su vivienda, que se investigó en su modo, sabía cómo la adquirió, entiendo que se produjo una compra de una vivienda que estaba en alquiler anteriormente, por lo que conocía Felipe González Romero. ¿Cuándo se produjo esa compra? Sobre la adquisición de mi vivienda, como he dicho, y del resto de mi patrimonio, lo único que voy a decir aquí y ahora es que todos los pagos y el origen de los mismos es absolutamente legítimo y su procedencia legal. Pero ni siquiera la fecha cuando se produjo esa compra, puede confirmarse. Cuando tenga que declarar ante el juez, saldrá a la luz, me imagino, y se levanta el secreto del sumario cuando se produjo esa compra. En cualquier caso, es una vivienda en la que yo vivo desde el año 2007, en eso creo que no tengo ningún problema en dar los datos, y que vivo en ella de alquiler, primero a nombre de la que entonces era mi pareja y después a nombre mío, hasta que finalmente la adquirí después de un contrato de alquiler con opción de compra. El primer contrato de alquiler, por cierto, fue del año 2011, mucho antes de que se produjese ninguna costas, pero en fin, esto no viene al caso. Entiendo, buenos días, que no tiene intención de renunciar al acta ni nada similar. ¿Perdón? Que entiendo que no tiene intención de renunciar al acta. No, ni nadie me lo había preguntado antes de usted, por cierto. Faltaría más, no hay ninguna razón para renunciar a un acta por un proceso de investigación. Bueno, pues esta fue la rueda de prensa íntegra de lo que ocurrió hoy creo que era en el despacho en la sede de Coalición Canaria. No, en la ¿dónde? sala de comisiones. La sala de reuniones número 2 del Cabildo. Ah, fue en la sala de reuniones del Cabildo. Vale, donde Pedro Sanguinet pues ha dado todas las explicaciones que ha podido dar, porque insisto, entre que el juzgado, al estar bajo secreto de sumario, no le permite poder dar todo tipo de información, porque puede afectar a otros que puedan estar siendo investigados también. En este caso, y lo que le ha aconsejado también, me imagino, el propio abogado, en este caso de Pedro Sanguinet. Vamos a saludar, que está ya el jefe de lo informativo, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Tú no estuviste en la rueda de prensa, pero sí la pudiste escuchar. Sí, la escuché íntegra, como ahora la acaban de ver ustedes con los telespectadores. Un Pedro Sanguinet que en estos momentos él demuestra como aplomo, ¿no? Y la verdad que... Y no es fácil, No es fácil, y él... No es fácil cuando uno, siempre además, dice, siempre, personalmente, uno cree que se ha podido exceder, ¿no? Claro, por la forma en que ha sido, ¿no? No, y me ha llamado la atención, él siempre dice, ¿no?, que no es plato de buen gusto, ya son varios platos de buen gusto que se ha tenido que comer, y la verdad, por otro lado, esa parte personal, ¿no?, en la que dicen, te revisan hasta los calcetines, ¿no? Eso tiene que ser desagradable, y luego, sobre todo, una serie de procedimientos por los que ya ha pasado, él ha argumentado, ¿no?, que en determinadas cuestiones, pues ya fue avaladas determinadas cuestiones por, no sé, ahora no me acuerdo el nombre del proceso concursal, los administradores, o por otras, unas juntas, no me acuerdo. Y lo que sí es cierto es que se tiene que enfrentar y da la cara, la verdad que en eso Pedro Sanguinet no tiene problema. Otros yo me imagino que estarían estudiando con sus abogados. Otros simplemente no hubieran salido. Esa No es la Ahí realidad. tenían la excusa perfecta. Está bajo secreto sumario, te callas Y ya está.
y ya está, y no tienes que dar explicaciones ninguna hasta que se levante el secreto de sumario, Se ¿no? veía O como- hasta que pases por delante del juzgado y tengas que dar allí Se veía las como explicaciones, ¿no? han preparado con los abogados hasta dónde podía hablar, ¿no? Y Claro. siempre estábamos como consultando a los abogados. Pero claro, como dice, el plato de buen gusto no lo creo y la verdad que, claro, más carga sobre un político emergente, iba a decir que fue... Más allá de que esto, bueno, es una investigación de un grupo político, oiga, es importante que los grupos políticos denuncien y que encima los jueces, oye, le hagan caso, ¿no? A esos grupos políticos, eso es muy importante, que le hagan caso siempre. Es verdad que otras veces no este juez, pero otros jueces no hacen tanto caso a otros grupos políticos cuando se pide investigar, No, por lo visto no se hace caso nunca. a otros partidos políticos. Pero, en fin, el juez está cumpliendo con su obligación de intentar averiguar todo lo que pueda ante una denuncia. Yo de todas maneras, Jorge, yo es que en este tipo de operaciones, igual que me posicioné en su momento en la Operación Unión, porque me parecía exagerado todo este tipo de despliegue, a mí lo de ayer también me pareció a mí exagerado. Están en todo su derecho en ir a hacer un registro, en llevar el perro para detectar lo que tengan que detectar, lo que sea. Pero ¿ustedes creen que hace falta llevar 20 o 30 gente, 10 coches o 12 coches de policía para ir a buscar, para ir a registrar una vivienda, para ir a detener o no detener o retener a un cargo público? Yo creo que algunas veces la justicia en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deberían medir un poquito más el impacto que puede tener esto si al final no llega nada. Si llega, pues evidentemente es lo que yo quería decir. será Mira, la responsabilidad. La Guardia Civil cumple con su obligación, Evidentemente, ¿eh? El juez cumple con su obligación, eso no lo ponemos en duda, pero más allá de eso, sea culpable o no sea culpable, el daño político que se le ha hecho ya Eso es. a Pedro Sanginés Pedro ya ha perdido. ya. es ilimitado, es decir, es un daño Pero ilimitado. este tipo de operación puede estar justificado cuando tú vas a buscar un narcotraficante, que no sabes lo que te vas a encontrar, un grupo mafioso, trata de black, lo que sea, donde puede haber riesgo de que la persona no tenga arraigo, se vaya, reaccione. Pero a una persona que no es un delincuente habitual, pues yo creo que en este tipo de proceso, yo estoy hablando nada más que la forma de proceder, yo creo que en algunas veces, o muchas veces se sobreactúa. No, a ti te convocan o te citan en un juzgado, tú vas al juzgado, en ese momento allí mismo te dicen, mira, voy a ir a registrar tu casa, van los agentes especializados con el perro, llévanos un perro, lleva una manada de perros, si quieres llevarlo, haces todo lo que tengas que hacer delante del secretario judicial o delante de un juez. Y no hay que montar este tipo de digo yo, que yo no sé si... yo estoy intentando aplicar la lógica. Perdona, yo no sé si, claro, carga política, o sea, lógicamente la justicia está separada y quiero pensarlo, ¿no? Pero sí es evidente que políticamente Pedro ya... No sé, a mí me hace acordarme un poco del tema de Stratus, por ejemplo. Tú lo dejas, al final va a instancias superiores y al final dicen, no, todos absueltos. ¿Y qué ha pasado? Por el camino unas medidas cautelares, como dice, casi como de drogadictos o fabricaban armas y era una bodega. Y por el camino se la cargaron, El daño que se le la hizo, desmontaron. el daño que se le hizo a Bodega Stratus es medidas también cautelares. ilimitado. Pero Como claro, si fuera, oye, cuidado, que da va a lo ser una mismo, botella de vino más, Pero ¿sabes? como da lo mismo, después sale todo absuelto, no hay caso y no pasa nada. No pasa nada. Después de 4 años, 5 años, ustedes recordarán los medios de comunicación con portada hablando de que era la mayor atentado medioambiental del mundo. No había habido otro, ni Chernobyl. De Lanzarote se dijo. Pero bueno, en cualquier caso, aquí ahora Pedro Sanginés tendrá que dar las explicaciones, él las ha dado, ahora tendrá que ser la justicia quien decida por dónde va a tomar los derroteros este caso. Oye, y ahí nada que objetar, que la investigación siga su curso. Yo digo la forma, lo demás, si la justicia está para demostrar si hizo algo malo, pues que lo pague, y si no, pues Santa Paco. Pero esto, si al final no pasó absolutamente nada, ¿esto quién se lo devuelve? Bueno, independientemente de esto, ya estoy hablando ya no de lo que ocurrió ayer y hoy, sino independientemente es evidente que ahora políticamente eso tiene una carga importante. Y es verdad que aquí todo el mundo sabe que aunque el PSOE no tiene nada que ver, que ni ha propiciado este caso, ni tiene nada que ver con eso, sí es cierto que el PSOE es el partido más beneficiado, ya desde el punto de vista moral, porque Pedro Sanginés es la persona a batir por coalición, por el Partido Socialista. Entre otras cosas porque él también se atrevió a pisar huevo, que quizá no midió la medida de lo que iba a suponer, ¿no? Y esto, efectivamente, pues esto, hoy el Partido Socialista está encantado celebrándolo y además es justo para ellos que lo hagan porque ellos consideran que Pedro fue su gran látigo
que le mantuvo 12 años. El PSOE en su historia de que nació la Nueva Democracia en Lanzarote, había estado más de 2 o 3 años sin gobernar. 10 años, de 2009 a 2019 fue el mandato de Pedro Pero Sainz. en toda su historia de que nace la democracia, la Nueva Democracia, después de Franco, no había dejado de gobernar Jorge, en más de 2 o 3 años. Presidir, gobernar, fueron socios. Socios de Pedro Sainz. En 2 ocasiones. Sí, no, pero a mí lo que también me hace gracia y luego al final, como algunas de las denuncias están por Carlos Meca, que ya casi ni es historia, ¿no? Y como el Partido Socialista... Aquí volvemos a una cosa complicada de explicar en Lanzarote, porque el que sea de fuera no lo va a entender, pero como cosas satelitales, por decirlo de una manera, tienen sus momentos importantes ante determinados momentos en el que se quiere ir contra alguien, o contra un opositor, o contra un rival político, o lo que sea. Y evidentemente, el PSOE, como dices tú, que tú has dicho, no tiene nada que ver, pero... insisto, que aquí no tiene que ver nada, porque el PSOE no controla la justicia. Es decir, eso está claro, se ha demostrado siempre, ¿no? Que no ha controlado nunca la justicia, ni mueve hilo, ni el caso Unión tiene que ver nada en absoluto. Siempre son casualidad y coincidencia. Pero llámame a lo mejor despistado, pero yo le entendí a Pedro Sainz en la rueda de prensa que algunas de las denuncias que se han puesto por parte de la presidencia del Cabildo también es algo de lo que se le está intentando implicar en esta denuncia que le comunicó la UCO, ¿eh? Creo que sí. Bueno, el comunicado no dice nada de... Pero algo de eso lo entendí yo. A lo mejor me despisté en la rueda de prensa, que no lo sé. Lo que viene a hablar es que es una denuncia que presenta ante Fiscalía Podemos, pero Jorge, por la contratación irregular de un letrado en el año 2010 y por la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros de INALSA y el Consorcio Insular de Agua. Son tres. Él decía que habían 3 acusaciones, que una venía por parte de esta denuncia por la contratación de Ignacio Calatayud y las otras 2 creo que venían por parte del Cabildo de Lanzarote. Bueno, creo eso, algo de eso le entendí yo en la rueda de prensa. Al menos, bueno, acabamos de escucharla. La verdad que no lo oí esa parte de la rueda de prensa. Bueno, pues aquí es lo que hay ahora, ya veremos, vamos a dejar trabajar tranquilamente a la justicia si es posible, para que ellos tomen las decisiones que crean más oportunas. Insisto, y aquellos que se incorporen ahora, ayer se produjo ese registro en el domicilio de Pedro Sanginé por parte de la UCO, un exhaustivo registro. Se han llevado pues todo el tema de ordenadores y toda la documentación que han creído conveniente, el móvil también. También simultáneamente se registraba la casa del abogado, en este caso creo que era el despacho del abogado Ignacio Calatayud en Madrid, que es donde él ejerce, y también la casa de la pareja de Ignacio en la isla de Lanzarote. Bueno, estos eran los 3 registros de ayer. Además, han ido a declarar como testigos, en este caso, los que eran miembros del Consejo de Administración de INALSA y del Consorcio Insular del Agua, que fueron los entes que en aquel entonces, pues, de alguna manera apoyaron la teoría de que efectivamente para salvar Lanzarote de la ruina, porque no íbamos a quedar sin agua después de esa administración calamitosa que mantuvo el gobierno del PIL y el PSOE, que llevaron a la ruina a una INALSA que ya venía arrastrando también muchos problemas de años atrás, pues realmente terminó por hundir a la empresa y tuvo que venir pues una nueva gente para tratar de sacarlo de la ruina. Posiblemente si no se hubiera hecho eso hoy, pues Lanzarote hubiera estado en una situación realmente grave. Pero es verdad que eso no tiene que ver nada para que las cosas se tengan que hacer bien, y esto es lo que se tiene que investigar y lo que imagino que se estará investigando por parte de la justicia en estos momentos. Bueno, Pedro, vamos a cambiar de tema, para hablar del tiempo. En este caso, ayer, Andrés, creo que 11 aviones se vieron imposibilitados de aterrizar o de operar en la isla de Lanzarote. Sí, porque hemos hablado con David Suárez de la EMED, se daba como una especie no de tormenta perfecta, pero sí una tormentilla perfecta, en el sentido de que al tiempo de sur se le complicó con una nubosidad baja. Lo explicaba en este caso desde la EMED, lo cual complica mucho a los pilotos. Esas son imágenes de ayer, ¿no? Ayer, claro, estamos en cabecera sur, quiere decir que entras al revés de cómo se suele aterrizar de tierra y despegar. Entramos, efectivamente, atraviesa toda la isla, pues, desde los valles, Tainche, por ahí, y entra bueno, ahí es cuando más cerca está de la autopista, porque cuando despegas en cabecera norte, no sé los aviones cómo le dan, pero le dan una altura que es muy superior. Y la verdad
que se les complicó un poco y eso derivó, volvemos a lo mismo, a las deficiencias de infraestructura, a Fuerteventura. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, no sé si orográficamente, por decir de una manera, no sé si tiene otras condiciones, pero sobre todo que tiene una pista como 1000 metros más larga. Hombre, y de que hecho, no hay ni una sola montaña alrededor sí, del por eso digo que aeropuerto. además las condiciones orográficas, creo que es la palabra, no lo sé, pero lo que sí está claro es que tiene una pista más larga y pone en evidencia también un poco, porque yo me imagino que si tú tienes 1000 metros más, pues a lo mejor el piloto ya no le es tan complicado. De hecho, muchos van a Fuerteventura, ¿no? Con el mismo viento prácticamente que tenemos aquí, las mismas condiciones climáticas, pero es verdad que aquí tenemos un problema que no tienen ellos. Primero, que tienen una pista de 1000 metros más, es decir, de 1 kilómetro más, y además no tienen los famosos morros de Güímez. No, claro, los morros de Güímez están solo en Güímez. Por eso digo que no tienen morro, aunque de Güímez o como se llama allí. No tienen ningún morro, por lo tanto no tienen ese problema que se produce cuando hay nube baja, que es lo que provoca que muchos aviones, porque el aeropuerto sigue abierto, el aeropuerto ellos no tienen ningún problema, pero las compañías tienen un máximo para poder aterrizar, un mínimo de visibilidad para poder aterrizar, y entonces cuando no lo tienen, pues yo creo que muy bien, si yo estuviera en ese avión, muy bien por el piloto. ¿no? 11 se desviaron el día de ayer, ¿no? 11 aviones. Sí. No, y lo explica David Suárez también. Ahora no sé cuál es la unidad que explicaba, pero como dices tú, hay unos niveles de visibilidad, que no sé cuál era el término ahora, y lo que dices tú, que yo creo que las propias compañías unas decidían, porque estábamos viendo que algunos algunas arriesgan, no que arriesgan, porque ninguna arriesga, pero vamos, unos tienen unos parámetros y otros tienen otros, también por el tipo de avión, también muchas veces depende de la carga que lleve ese avión, depende de todas estas cosas, ellos tienen unos protocolos de seguridad que lo ejercen, y lo cierto es que en un momento determinado, sobre todo fue ya en hora de la tarde, ¿no? Cuando más se produjo. No, y se empezó a meter un viento que luego justo ya por la noche aflojó, sí, a las 10 y media, y la verdad que se metió un viento además desagradable, con un viento de sur un poco. Hoy estamos bien y hay un anticiclón que creo que para el resto de la semana va a estar bien. No sé si más adelante creo que viene otra vez, puede haber alguna borrasca, creo que bajas presiones, sí. Bueno, por cierto, que un tema recurrente, pero que cada vez nos sigue llamando más gente, en este caso denunciando el estado en que se encuentra el palmeral de Lanzarote, pero sobre todo lo que se llama las palmeras que están en el ámbito público, ¿no? En este caso en jardinería, en márgenes de carretera. Es verdad que hay una imagen, no sé si podemos verla, en este caso, bueno, vamos a ver, no sé si ha llegado, vamos a ver la pieza y lo comentamos. Estas imágenes han sido grabadas en la tarde de ayer en uno de los márgenes de la carretera que sube desde Puerto del Carmen a Tías, pero el mal estado en el que se encuentra el palmeral no es exclusivo de esta zona. Muchos puntos de Lanzarote se encuentran en una situación similar y se necesita con urgencia hacer efectivo algún plan para actuar. Y estas palmeras de Tías son un claro ejemplo de lo mal que se encuentra el palmeral en muchas zonas de la isla de Lanzarote. Necesita ya una medida urgente porque si no, poco a poco se irán perdiendo unos recursos naturales fundamentales para la isla. La situación general de las palmeras en la isla de Lanzarote y por consiguiente en el municipio de Tías es que están enfermas. El Cabildo Insular de Lanzarote hizo un estudio que se lo entregaron al finales del año 2021, un estudio que abarcaba el municipio de Yaiza, San Bartolomé y Tías, y donde venía a decir que el 80% de las palmeras que estudiaron están enfermas. En este aspecto, el alcalde del municipio de Tías aclara, ante las quejas de los vecinos, que estas palmeras no son competencias municipales. Hay unas que son competencia del ayuntamiento, las que están junto al punto limpio. Eso sí es un jardín municipal, pero las que están al otro lado de la carretera, más cerca al campo de golf, esos son palmeras del plan parcial que aún no está recesionado todavía. Desde el PP denuncian esta situación porque en los últimos 3 años han realizado muchos estudios y valoraciones para llegar a una conclusión obvia, y es que la falta de riego y la diocalandra están matando a las palmeras. El estudio está muy bien, sí, conocer qué situación es la que estamos y qué situación están las palmeras en la isla de Lanzarote, pero a partir del estudio toca actuar sobre ello. Si no se actúa, pues vemos lo que tenemos en el paisaje de la isla, en los laterales de las carreteras donde las palmeras se están secando, las palmeras están muriendo, isla turística, isla que vivimos de nuestro paisaje, no podemos dar lo que es esa imagen en las carreteras de la isla de Lanzarote. Lo que se necesita es actuar ya, porque pronto muchas de estas palmeras tendrán que ser retiradas y no se podrán salvar. Ustedes saben, los que nos siguen, y son muchos, por suerte para nosotros, que venimos desde hace más de 4 años denunciando
el deterioro que hace 4 años no era tanto, pero ya era evidente, pero que se agravó sobre todo, para ser justo, en la época de la pandemia. De las pocas cosas que se podía justificar, porque evidentemente estaban cerrados los hoteles, no había agua, no se depuraba. no se depuraba agua, entonces pues prácticamente no había ni para el riego. Pero ya venía, la verdad que ya venía de atrás. Advertíamos que la solución era tomar medidas, la primera, podar, que es lo que dicen todos los técnicos, y la segunda, echar agua. Es verdad que dicen que tenemos el famoso picudín, no el picudo rojo, el picudín, que es otro picudo de estos que vamos, que lo que coge no escapa, ¿no? Y en este caso, pues parece que hacen honor a su voracidad, porque no está acabando con las palmeras, ¿no? El Cabildo ha hecho un estudio, pero claro, es bueno que haya hecho un estudio para ver cómo está el palmeral, que está fatal. Ha hecho un estudio y sigue haciendo, pues lo está haciendo por fases. Sí, ya ¿no? lo hizo en la primera fase, pero lo que muchos alcaldes y muchos promotores turísticos y vecinos lo que piden es que ya empiecen a tomarse soluciones, ¿no? Se piden intervención y sobre todo, como dices tú, que el estudio vaya acompañado de las medidas a tomar y de la solución. Lo que es evidente es que el palmeral está en mal estado, no hacía falta que el informe nos lo dijera. Aquí la cuestión es, para mí, clarísima, ¿de dónde conseguir el agua y cómo hacerla? Hay maneras de conseguir el agua y repartirlo. Y luego también ya ver en qué medida, porque como dices tú, la diocalandra o picudín, es la que afecta, luego también es el hongo, pero al final es ese parásito que lo que tú dices va matando la palmera. La cuestión es, a ver, qué tipo de tratamientos también, porque también son tratamientos caros, también habría que ver, y el palmeral es muy grande, el de Lanzarote. Pero bueno, esas son las cosas que se tendrían que analizar. ¿Cómo se riega, cómo se poda y qué tratamiento tiene para y hasta que se busque los tratamientos adecuados, eso dicen algunos expertos, por lo menos que se pode y se riega. Es verdad que algunas cosas se han hecho, algunas se están salvando, yo las he visto, las que se han podado y han empezado a echarle agua, a poco que lo hagan, aunque tenga el picudín, van saliendo arriba, porque ya el picudín le cuesta más, porque ya está más fuerte la planta, y ya no solo el picudín, es que cuando a medida que se va debilitando el palmeral o la palmera, empiezan los hongos. Empieza ya otro tipo de enfermedades que terminan vamos, a perros flacos todos. Al fin y al cabo es la naturaleza, ¿no? Claro. Si cuando ven debilidad, pues van actuando en la otra naturaleza que va debilitando en este caso el organismo, en este caso la palmera. Y que este caso, que nosotros podemos parecer repetitivos, pero sí es cierto que es la estética de Lanzarote. El otro día pasó algo, yo no me acuerdo, en un informativo nacional, y era algo que había dado un premio a alguien que era aquí en Lanzarote. Y lo que me hizo saber digo, ese es de Lanzarote. Y eran palmeras y vientos. Eso también es verdad. Y una palmera moviéndose, digo, eso es Lanzarote. Y la estética que tiene, porque también siempre hablamos de Aría, pero Costa Teguise hay muchísimas palmeras, también toda la parte esa. Y la zona, no sé, yo creo que hay que tener cuidado, y mismo con estas cosas, y no se toman decisiones. O si no, pues tomar una decisión de que se plante también, pues ya menos palmeras, o palmeras que se puedan realmente cuidar, porque si se planta y después no se cuidan, pues prácticamente es mejor no plantarlas. Vamos a publicidad y vamos a hablar con Echede Eugenio, que es si no me equivoco, el secretario de Organización de Coalición Canaria. Y a nivel insular, y también concejal de Sanidad y de Régimen Interior. También, aparte del líder del grupo, portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, el secretario de Organización de Coalición Canaria, también concejal de Arrecife, portavoz del grupo de Coalición Canaria. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos. Antes de entrar, porque le hemos llamado, la verdad que cuando le fijamos esta entrevista no se sabía nada del famoso registro que se ha realizado en la casa del que fuera presidente del Cabildo, de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Antes de entrar en temas concretos para lo que hemos llamado de Arrecife, ¿cómo está el partido Coalición Canaria ante esta noticia y sobre todo ante lo que ha ocurrido? Bueno, desde luego con tranquilidad. Yo creo que toca esperar y toca ver de qué se derivan estas actuaciones y ver qué sale de todas estas actuaciones. Y desde luego como organización, pues con la tranquilidad de que hay un proceso judicial, de la confianza en la justicia y en la presunción de inocencia de los compañeros, y esto hasta aquí como secretario de Organización de Coalición Canaria y a título personal
como compañero y amigo que me considero de Pedro, pues transmitirle desde aquí, aunque ya he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente, pues todo el apoyo y toda la tranquilidad que se pueda tener en estos momentos. Como digo, la justicia sabe cómo debe actuar y confiar en el buen hacer con el que se ha abanderado la institución cabildicia en estas últimas décadas, ¿no? Pero el hecho de que haya sido, pues, la verdad que una forma de cara a la galería, pues, muy llamativa, ¿no? El hecho de ir guardias civiles, entrar con perros en la casa y tal, pues esto da mayor, digamos, importancia al caso, ¿no? No es lo mismo que a ti te llamen el juez, que vayas a declarar y te tome y después te hagan un registro, pues, tranquilo y tal, que hagan un registro por sorpresa, con la unidad canina, en fin. ¿Esto preocupa a Coalición Canaria? Bueno, desde luego no son situaciones cómodas ni en lo personal ni en lo orgánico, eso es así, no podemos negarlo. A partir de ahí, en esta isla desgraciadamente estamos acostumbrados a episodios de este tipo que después han quedado en bluff o en nada, por así decirlo. Confiamos en que este sea uno más. Entonces, repito, absoluta tranquilidad, pensar y abanderar esa presunción de inocencia que abanderamos cuando afecta a miembros de Coalición Canaria y cuando afecta a miembros de otras organizaciones políticas. Aunque hay otras organizaciones que no tienen esta misma vara de medir para unos casos y para otros, nosotros desde luego sí. Hoy tendremos una reunión de la Ejecutiva como órgano del partido en el que el compañero dará sus explicaciones, aunque ya las ha dado también, yo creo que con mucha valentía públicamente, y a partir de ahí esperar. Son unas actuaciones que estaban bajo secreto y que desde luego a medida que se fue conociendo información pues podremos hacer valoraciones. A día de hoy sabemos que ha habido un registro y poco más, no hay una detención, no hay una imputación, no hay ni siquiera una citación como investigado, y ya digo, en este sentido, pues la policía o la Guardia Civil en este caso está haciendo su trabajo y esperar a ver qué sale. Por cierto, orgánicamente estaban, o desde el punto de vista de administración pública, habían compañeros en la rueda de prensa, compañeros de corporación, y como orgánicamente estaba el secretario general de Coalición Canaria en Arrecife, Jacobo Leme, ¿no? Estaban presentes en esa rueda de prensa, supongo que como apoyo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante prestar el apoyo a los compañeros en este momento. Yo la verdad que los martes es el día que me toca mi labor docente y no pude estar, sino desde luego que hubiera estado. Pero más que como apoyo, que yo tampoco creo que sea necesario, sí, entre otras cosas, para que veamos cómo funciona el Cabildo de Lanzarote, era uno de los requisitos que se ponía, que hubieran más consejeros, porque si no, no prestaban la sala. Estas cosas de la democracia del Partido Socialista. Pero bueno, los compañeros quisieron estar y ahí estuvieron. Estaba pues la secretaria general, el secretario local de Arrecife, etcétera, etcétera. Como yo creo que toca. Yo creo que a estas cosas hay que abordarlas evidentemente con el sinsabor que provocan, pero desde luego con la normalidad que tiene que la justicia actúe y que dirima si hay responsabilidades, si no, si hay algún caso o no, que eso todavía no lo sabemos. Bueno, pues ya veremos a dónde llega este asunto. Nada más que déjame, claro. Sí, porque quiero, ya que hablábamos de que se había llamado como testigos a los que eran representantes en ese Consejo de Administración, y como Coalición Canaria tiene varios, ¿sabes si han llamado a muchos testigos, en este caso diferentes ayuntamientos? Sinceramente, y discúlpenme ustedes, ayer acabé de clase a las 9 de la noche y hoy empezaba con clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son los 2 días que tengo clase en el instituto y tenía pues lo típico en estos días, muchas llamadas, muchos mensajes, pero no sé hasta qué punto. He leído en algún medio de comunicación que sí, que habían compañeros que participaron en el Consejo de Administración o en la Asamblea de INALSA, del consorcio que adjudicó el contrato, pero más allá de la información de los medios que he podido leer, no he podido hablar con ellos porque, repito, a las 2 salí del instituto y me vine para acá, así que no he podido tener oportunidad. Bueno, lo dicho, ya esperemos a que se conozca más, que a ver lo que pasa con este caso, a dónde nos termina llevando. Lo hemos llamado sobre todo porque yo lo llamé porque leí un artículo suyo con un título también muy por lo menos llamativo, ¿no? El que usted escribió, que envió a todos los medios de comunicación. Realmente, ¿qué trataba? Porque la gente no sabe muy bien, ¿qué trataba usted de denunciar? ¿Pero qué decía? ¿Cuál era el título? El título lo voy a leer, a ver, aquí lo tengo. Terrorismo urbanístico o algo de eso, ¿no? Terrorismo urbanístico y patrimonio. Sí, patrimonio. Es el título exacto. Bueno, cuando a mí no me gusta que me escriban los artículos de opinión, como hay otras y otros que están acostumbrados. Yo cuando firmo algo es porque lo escribo yo y porque me responsabilizo de lo que digo.
Y sí quería poner de manifiesto algo que bajo mi punto de vista lleva ocurriendo en esta isla hace muchísimos años y que en este último año, en estos 2 últimos años, se ha visto más a las claras. Y para mí es terrorismo urbanístico y territorial y patrimonial, porque se está tratando de acabar con el futuro de esta tierra. Y se está tratando de acabar con anuncios tan grandilocuentes como el de la presidenta del Cabildo el viernes en el Pleno, anunciando que tira a la basura más de 1 millón de euros, casi 2 millones de euros que se ha invertido en el planeamiento insular, porque no le gusta o porque tiene otros tintes políticos, por cierto. Ellos dicen que no ha sido ni 300.000 euros, que no saben lo que se ha Bueno, el costado. contrato inicial era de 800.000 euros y ha sido con sucesivas prórrogas. Yo no tengo la cantidad exacta, pero más de 1 millón seguro. Y decía esto porque ese documento de planeamiento, ese contrato, lo hizo doña Manuela Armas. Es decir, no es un documento que contratara Coalición Canaria, lo hizo doña Manuela Armas. Y en estos casi 12 años que ha durado, o 12, 13 años que ha durado ese contrato, desde que en 2007 lo contratara doña Manuela Armas hasta ahora, en la mayor parte del tiempo la dirección política de ese documento lo ha tenido el Partido Socialista, con doña Manuela Armas, con don Marcos Vergás, con doña Loli Corujo, creo que también en alguna época con don Carlos Espino, y ahora resulta que cogen todo ese documento que en gran parte estaba consensuado, que ese fue el plan insular que doña Loli Corujo, don Jacobo Medina, don Pedro Sanginés llevaron en su programa electoral que iban a aprobar y que así se lo dijeron a la ciudadanía, a los ganaderos, a los agricultores, al sector turístico, porque dependemos de ello para que esta isla siga evolucionando, y ahora resulta que lo tiran a la basura. A la basura, 1 millón y pico de euros, casi 2 millones de euros, porque se le antoja a la presidenta del Cabildo y a su asesor o a su equipo de asesores tirarlo a la basura. Y nadie dice nada. Pero es que a eso sumamos que llevamos casi 3 años, más diría yo, casi 4, con un plan supletorio en Arrecife que el Partido Socialista ha decidido guardar en una gaveta. Llegó el Partido Socialista, que aunque no les guste que lo diga, el señor Leopoldo Díaz, viceconsejero de Política Territorial, responsable del plan supletorio de Arrecife, responsable político, es del Partido Socialista, está nombrado por el Partido Socialista. Pero ¿cómo está ese plan? Porque pues en una gaveta, don Jorge. Hemos visto Astrid Pérez, cuando gobernaba con el Partido Socialista, hace escasamente 6 meses, pues nos venía a decir que estaba muy adelantado, que prácticamente ya se iba a entregar. El plan supletorio está acabado desde diciembre del 2017. En diciembre del 2017 lo que se encomienda es un cambio a la normativa, porque cambia la ley del suelo por el camino. Y ahora lo que nos encontramos es un documento ya terminado también, pero totalmente cambiado, sin contar con el Ayuntamiento de Arrecife. Es que estás comentando ahora que dice que hay un cambio normativo en el 2017, pero si ese es el motivo por el que acaban de archivar el plan insular. Claro. ¿Eso no lo imposibilita para sacarlo adelante? No, cuando hay un cambio normativo, lo que haces es adaptas el documento a la nueva normativa y sigues para adelante. Entonces no entiendo nada, porque el otro día en el Pleno dijeron que se había archivado, primero porque había caducado el contrato y segundo porque había una ley del suelo nueva de 2017 o 2019, ahora no lo recuerdo, que hacía imposible que saliera adelante. Si lo imposibilita en el Cabildo, es imposible que valga para el Ayuntamiento. El Plan General de San Bartolomé se ha tenido que adaptar a la ley del suelo y hemos visto el anuncio de don Leopoldo Díaz con el alcalde de San Bartolomé anunciando que seguían para adelante. El plan supletorio de Arrecife se ha tenido que adaptar a la ley del suelo y hemos visto el anuncio de la viceconsejería del Gobierno de Canarias anunciando que se adaptaba y salía hacia adelante. El plan insular tendrán otros motivos para tirarlo a la basura, pero desde luego entonces mintió en el Pleno, porque yo escuché claramente nos tiene bastante acostumbrado a eso. ¿Cuál cree usted que es la razón de que el Partido Socialista, que en todos los programas electorales siempre figura como uno de sus puntos prioritarios el sacar los planes de ordenación de la isla territoriales, ahora mismo lleve 3 años gobernando y prácticamente ese plan ni se ha movido de que ustedes dejaron? Los motivos son los mismos que en el plan supletorio de Arrecife. Que nada cambie para que todo siga como está y para que sigan ganando mucho dinero quienes están ganando mucho dinero con la situación actual en esta isla. Y yo creo que lo que hay que empezar a preguntarle es que digan los motivos. ¿Por qué en Arrecife no hay un plan supletorio cuando acabamos o estamos invirtiendo casi 125 millones de euros en nuestro puerto, que lo hacen un puerto atractivo a empresas en el sector de la logística, en el sector de la distribución, en el sector tecnológico, y que están buscando suelo para implantar nuevas empresas e irnos a esa diversificación económica de no depender tanto del turismo que todos dicen de boquilla pero que nadie hace en realidad, y hay empresas demandando suelo para eso y en Arrecife no hay suelo, y la solución a eso, que es el plan supletorio, lo guardan en un cajón. En cambio tenemos suelo industrial en Playa Honda con el metro cuadrado más caro de toda Canarias, el valor de metro cuadrado más caro de toda Canarias, y ese sí camina, el plan supletorio de San Bartolomé. ¿Por qué? Que están gobernando los mismos colores políticos, porque hay otros intereses detrás que no nos quieran contar. ¿Por qué? Que lo expliquen.
¿Por qué no quieren que el plan insular de Lanzarote, que da garantías a la parte turística, pero también a la parte ganadera o a la parte agrícola? Es decir, hay muchos agricultores y muchos ganaderos que están pendientes de ese plan insular para poder regularizar sus instalaciones, que muchas veces no pueden ni siquiera recibir el apoyo del gobierno de Canarias por no poder dar esos pasos en la regularización de sus instalaciones. Y a todo eso se niegan. ¿Por qué se niegan? Porque hay un status quo que conviene mucho al Partido Socialista. Ellos se llenan la boca hablando del plan insular del 91, pero mire, es que estamos en el año 2022. Es que esta isla ha evolucionado, es que estamos en otro momento. Ayer oía decir a una contertulia del Partido Socialista, no, es que el plan insular recogía 500.000 habitantes, eso es un disparate para Lanzarote. Y yo le decía, pero si quien dijo los números de habitantes fue doña Manuela de Armas cuando encargó el documento, don Marcos Vergás durante todo su mandato, en esta última época doña Loli Corujo, y usted me viene a decir ahora a mí que por no cambiar una cifra en un documento va a tirar a la basura casi 2 millones de euros. Pero es que cuando es dinero público no le duele a nadie. Aparte de que es una falacia y es un debate falso, porque 500.000 y puede ser 1 millón de personas, sí, claro, eso depende del crecimiento que tenga la isla, pero hay cosas que por mucho que los planes quieran no pueden Es lo limitar. mismo que pasaba con el aeropuerto, preparar un aeropuerto para que aterricen 17 millones de personas, pero 17 millones de personas no van a venir aquí porque no les gusta venir aquí. Lo que me refiero es que evidentemente, aunque quisiéramos todo ahora mismo decir no, que no crezca ni una cama más, usted sabe que eso es una mentira, porque no se puede. Pero, don Jorge, es su discurso vacío de siempre. Por supuesto que es una mentira, entre otras cosas porque vivimos en territorios que son islas y que están limitados por el mar. Cuando tú llegas a la costa no puedes seguir creciendo porque hay mar y porque tenemos unas figuras de protección en ese documento de planeamiento insular que se respetan y se protegen, es decir, se respeta el volcán, se respeta el paso de Jable, se respeta la zona de las Herias, se respeta todos los puntos que son de interés ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, que no nos vengan con tonterías. Oye, que se plasma un incremento potencial de la población a no sé cuántos años que puede llegar a... Esos cálculos hay que hacerlo porque te los manda la ley. A mí me han dicho uno, que aparte de lo que usted ha dicho, una de las razones por que el PSOE no puede sacar un plan es porque cualquier plan que saque, descubrirían que tienen que poner más camas, como ellos han vendido el discurso de cama cero, no pueden, porque legalmente nunca podrían limitar el crecimiento el mínimo crecimiento que ya le permite la ley a los propietarios de esos suelos. Pero, don Jorge, yo siempre lo digo y lo pongo como ejemplo, es decir, entonces no quieren por eso. El Partido Socialista se cree con derecho a decidir sí, porque si la ciudadanía le da la capacidad de decidir, pues pueden hacerlo. Pero se creen con una altura mayor o con una capacidad moral mayor que el resto de las organizaciones para decidir sobre el futuro de esta tierra. Sus ejemplos de planificación urbanística son los desastres más absolutos que hay en esta isla y solo hay que ir a Puerto del Carmen. ¿Dónde hay más hoteles metidos en la costa que en Puerto del Carmen con licencias dadas bajo gobierno socialista? ¿Dónde hay un peor desarrollo urbanístico en una zona turística que en Puerto del Carmen? Vaya usted a Costa Teguise, por poner un ejemplo. Calles anchas, aparcamientos, zonas ajardinadas, espacios libres, usos dotacionales, educativos, sociosanitarios, etcétera, etcétera. Vaya usted a Puerto del Carmen y dígame usted qué calles tiene con aparcamientos, qué calles tiene con doble vía, dónde tiene espacios libres, dónde tiene espacios verdes. Y que esa ya no es la excusa del tema de dar más camas y el último plan general, el último plan insular en el que coincidieron gobernando Marcos Vergás con Pedro San Ginés, se apostaba por la desclasificación de camas y por la cualificación de camas. Es más, el Partido Socialista es el que otorgó las últimas camas que se están desarrollando nuevas, de nueva creación en la isla de Lanzarote, creo que soy en Playa Blanca y creo que el que está gobernando a nivel regional es el Partido Socialista. Y la mayor infraestructura hotelera, que no pega nada, no pega ni con cola, pero se está desarrollando en Lanzarote, se está desarrollando en Playa Blanca y la dio el Partido Socialista en 2009, creo que fue el famoso Yudaya. Sí, ¿Qué vienen ahora a tergiversar el discurso? Hay una cosa que también sí ocupa y preocupa en general. Ya le pregunto más como líder político. De todas maneras, Jorge, perdona, porque es que terminamos con el tema del terrorismo urbanístico, falta el terrorismo patrimonial. Es lo que iba a preguntarle, que más allá del terrorismo urbanístico, hay una figura que es la de BIC, de Bien Interés General, cultural, que en este caso ha declarado el Cabildo de Lanzarote, pues no sé si son 12 en las últimas semanas, pero hay algunos que afectan y que han llamado la atención porque en Arrecife afecta a edificios que se querían recuperar, que se querían rehabilitar, que se querían poner en valor, pero que con el BIC
al menos con la fuente que hemos hablado, con el propietario del hotel, antiguo Hotel Oriental, ha dicho que si eso lo declaran BIC, ese edificio se terminará en el suelo, a no ser que el Cabildo lo compre y se gaste 6 o 7 millones en rehabilitarlo. Bueno, un matiz que es importante, han incoado los BIC, es Sí, decir, no han hecho el perdón, trabajo, perdón. no han recogido el documento que dice qué valores tiene ese No, edificio es ni verdad. cómo hay que conservarlo. Han incoado, es decir, han dado el primer paso para obstaculizar. Tienen 2 años para hacerlo. Por cierto, de unos edificios que en el caso del Hotel Oriental y de algún otro ya tienen licencia. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted tiene un derecho y viene una administración aplicando una ley y se lo quita? Que eso se indemniza. Y se indemniza con mucho dinero. Dinero público que va a tener que pagar quien incoa al BIC. Y eso lo vamos a pagar todos los lanzaroteños por el capricho, por el terrorismo patrimonial, porque yo creo que hay que decirlo así, que está haciendo peso en el Cabildo de Lanzarote. Porque, oye, ¿por qué se conceden unas licencias en edificios con valores y en otros no? ¿Por qué unos pasan por el aro del Cabildo de Patrimonio y otros no? ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué a uno se le pone un montón de valores y a otros no? ¿Por qué no han hecho el trabajo durante estos años? Porque en los últimos 30 años, con etapas en las que no, pero en los últimos 30 años mayoritariamente quien ha gobernado en Arrecife es el Partido Socialista y Arrecife no tiene un catálogo de bienes patrimoniales. ¿Qué es un catálogo? Un catálogo es un libro donde usted pone todos los edificios que tienen un bien. ¿Qué quiere proteger usted de ese edificio y qué se puede hacer y qué no? Y eso está obligado a hacerlo cada ayuntamiento. En los últimos 30 años Arrecife no ha tenido catálogo de patrimonio y no lo han hecho ni doña Eva de Anta, ni en la última etapa don José Montelongo, ni don Alfredo Mendoza cuando le ha tocado ser teniente de alcalde. No lo ha hecho el Partido Socialista. Entonces, ¿ahora qué quieren hacer? Pero de hecho, declarar figuras que van a obligar a indemnizaciones que pagamos todos los lanzaroteños para salvar quién sabe qué, porque nadie nos explica cuál es la protección que le quieren poner. Es que yo creo que todo lo contrario, con este tipo de declaraciones, y así lo dicen la mayor parte de los expertos, cuando sobre todo es una exageración, porque se considera que esos edificios para ser BIC, esto lo dicen los expertos, no... los puedes proteger, pero no con esa categoría. Claro, puedes hasta tener una protección integral, pero no con la categoría de BIC, porque esto es que imposibilita cualquier tipo de intervención que sea mínimamente rentable. En el inmueble protegido y en los alrededores. Y en los alrededores, por eso digo. Pero es que yo lo que creo que esta figura que ha hecho el Cabildo tiene más una cuestión política que realmente para salvar el patrimonio, porque al menos como estaba, con la licencia que tenía, por ejemplo, el hotel con la protección que tenía, la licencia que tenía, que iba a acometer un proyecto, por lo menos esa zona se iba a beneficiar, se iba a salvar, ni siquiera había remonte, que podían haberlo pedido. Pero mire, don Jorge, una cosa es evidente, lo que no somos, y no puede ser Lanzarote, y no puede ser el Partido Socialista, ni de Lanzarote ni de Canarias, es adalí o bandera de la protección del patrimonio. No merecen serlo, porque solo hay que darse un paseo por la calle Real y ver cómo están los inmuebles que han sido su responsabilidad durante tantos años, como hemos dicho. Miren, vamos a Vegueta, vamos a La Laguna, vamos a Teguise. Eso sí es conservar el patrimonio. ¿Qué es conservar el patrimonio? Oye, ver qué valores tiene cada uno de esos edificios. Oye, pues la carpintería exterior, la fachada, la tipología del techo. No sé, yo no soy experto en eso, pero eso lo tienen que determinar expertos, no tanto historiadores como pasa muchas veces, sino técnicos, arquitectos, que digan técnicamente qué se puede intervenir en ese edificio para que conserve su esencia patrimonial, pero ojo, para que sea útil. Porque es que si no es útil se cae. Claro. Porque si en una zona comercial tú no permites que un edificio tenga un uso comercial, ese edificio tiene dos opciones. O se deja caer para luego construir, que a lo mejor es eso lo que están buscando, o se queda en el olvido, porque si no es atractivo para el propietario restaurarlo económicamente, ¿para qué va a gastarse el dinero en restaurarlo? Mira, el otro día, Blanca Fajardo decía el otro día aquí que tú estabas, que los edificios estos hay que vivirlos, porque si no se viven, terminan en el suelo, que es lo que ha pasado. Y después la temporalidad, Jorge, pues mira, el otro día hablaban también de que, por ejemplo, la zona de afectación que tienen estos BIC, por ejemplo, uno que tiene licencia y que está prácticamente todo vaciado, porque se iba a hacer otro proyecto, es precisamente el que iba a ser el que era Ambeva antes, que está todo desarmado y que ahora tienen que paralizarlo. ¿Cómo se puede dejar eso que parece que cayó? ¿Han visto las imágenes de Kiev? Pues parece lo mismo, porque ahora iban
pues a retomar ese proyecto para el cual tenía licencia. Pues ahora, por haber incoado el BIC precisamente en el mercadillo, pues ahora se paraliza todo. Pero y espérate, y el de enfrente, y unos cuantos. El Cabildo de Lanzarote, el patrimonio del Cabildo de Lanzarote ha incoado a lo largo de los últimos años no sé cuántos BIC, después ninguno lo concluye. Se quedan todos en un vacío legal. Los propios BIC de los centros turísticos, en muchos casos, cuando llegamos, estaban incoados y habían caducado las incoaciones de los BIC. Yo recuerdo cuando aprobamos el plan general de Teguise, por ejemplo, afectaba a todos los alrededores del jardín de cactus y oye, es que había un vacío legal porque el BIC no estaba correctamente culminado, correctamente tramitado. Entonces, yo creo que este tipo de cosas hay que verlas desde una perspectiva de modelo de ciudad, de modelo de isla, y ellos no lo tienen. Ellos solo tienen la protección del patrimonio, la protección del territorio como discurso. Porque si tú realmente tuvieras un proyecto detrás, lo que harías no es estar constantemente hablando de patrimonio o constantemente hablando de territorio. Lo que harías es poner las herramientas para protegerlo. Y eso, en 3 años han demostrado que no son capaces de hacerlo. Bueno, la verdad que se nos ha pasado el tiempo rápido. En 3 ahora con la responsabilidad máxima, pero en los anteriores con responsabilidades compartidas durante mucho tiempo. Sí, ¿Cuál es el problema que tienen los vecinos de Güime? Más bien de Güime, me refiero de la carretera de Güime que llega hasta Arrecife. Pues ¿cuál? Que los cambios que ha introducido, aunque no les gusten que los nombren, porque hay políticos que se pueden nombrar y otros que para el Partido Socialista no, los cambios que ha introducido la consejería o la viceconsejería que lleva el señor Leopoldo Díaz dejan a todas esas viviendas que tienen en muchos casos más de 40 años de construidas, que no estamos hablando de viviendas que se hicieron ayer, más de 30 y 40 años de construidas, las dejan en una situación totalmente irregular si hacen los cambios que han pretendido hacer en el documento. Porque han hecho cambios ellos en el plan supletorio que nos presentaron. ¿Como fuera de ordenación? O sea, ni siquiera. Es que la figura que pretenden poner ahí, la solución que se dio en diciembre del 2017, pasaba en poner esas zonas como asentamientos rurales. Es decir, consolidar aquellas construcciones que ya estaban, que se pudieran incluso desarrollar los servicios que requiere la gente que vive allí, basura, alumbrado, calles, etcétera, etcétera, pero de lo que ya está construido, y no permitir el crecimiento en las zonas que aún no están construidas. Ellos ahora lo que han hecho es poner una figura de protección, suelo rústico de protección paisajística, por paso de jable. Que alguien que vaya por ahí me diga por dónde pasa el jable por allí, porque nadie lo ve. De hecho, recordarán que hace unos años hay una sentencia por una construcción en la parte superior, las naves de Hormiconsa, que le decía al Cabildo lo mismo, que era un paso de jable, y dijo el juez que paso de jable ni paso de jable, si usted tiene por arriba de todas estas edificaciones construcciones mayores o incluso montañas o el vertedero de Argana, ¿qué paso de jable está usted obstaculizando con construir una casa de 6 metros de altura cuando tiene por detrás una montaña o un vertedero o etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que... ¿Cuántos vecinos puede afectar esa decisión? Pues son en torno a 80 viviendas, tenemos nosotros contabilizadas. Pues pongamos una media de 3 vecinos por vivienda, entre 200 y pico, 300 vecinos que están afectados y que pueden ver sus casas peligrar por una decisión caprichosa que se toma en un despacho de alguien que no conoce la realidad. ¿No? Tirar va a ser muy complicado, pero... Cuidado porque si les ponen una figura de protección paisajística como pretenden, esa figura de protección no consolida nunca las edificaciones. No, repito, yo creo que es un problema para vender, para pedir crédito. Baja el valor de sus viviendas, están pagando, llevan años pagando sus contribuciones y ahora no les reconocen esas viviendas y en algunos casos podrían haber hasta órdenes de derribo. Y es verdad que esas viviendas en su día se construyeron hace 30 años, como dices tú, y se construyeron de aquella manera, que es verdad que allí no se podían construir porque no eran suelos consolidados, urbanos, pero es cierto que así se ha hecho, por desgracia, porque los políticos no daban en aquel momento las posibilidades a los ciudadanos, sobre todo en los alrededores de Arrecife, que pudieran crecer y no tenían dinero suficiente para poder estar. Pero tampoco lo obstaculizaban, decían, construye ahí que yo no te voy a hacer nada. De hecho, yo no quiero ahora decir quién alcalde fue el que permitió esos asentamientos, porque no quiero ahora... Pero tampoco había una normativa que lo impidiera expresamente, las cosas como son. Es decir, sí, había una figura de protección, pero la normativa era un poco vaga, en su momento pues no había la obligación legal que hay ahora de obtener una licencia como acto administrativo. Estamos hablando de edificaciones de hace 40 años en algunos casos, claro. Es decir, de épocas anteriores a la propia democracia y al propio sistema legislativo español. No, porque curiosamente en aquella época todos esos núcleos de asentamientos que se formaron, fuera de ordenación, para decirlo de alguna manera,
Yo creo que sí había democracia en esa época. No, hay algunas que son anteriores y otras que son de esa época. Pero muchas de ellas fueron dadas por alcaldes. Y ahora el alcalde que eran socialistas en aquel entonces, pero no lo digo como una crítica, lo digo porque hacían la vista gorda, porque era la solución que había para todos los ciudadanos, para muchos ciudadanos, por cierto, que no tenían dinero ni tenían tal para poder, porque éramos pobres, es que la gente a veces se olvida, que éramos muy pobres. Se me quedan muchas preguntas, pero no tenemos más tiempo. Déjame nada más que medio minuto. Pero rápido. ¿Cómo va el pacto del gobierno? Pues bien, dentro de la gravedad, como decía otro. No, la verdad que hay buena relación en lo personal, en lo político yo diría que también. Siempre hay, y negarlo sería absurdo, siempre hay diferencias, no somos iguales, ni tenemos un mismo modelo de ciudad, ni pensamos lo mismo en muchos temas, pero nos toca ponernos de acuerdo y a veces verá la alcaldesa las cosas de una forma y yo de otra, otras veces las veremos igual, otras veces las veremos distintas y el tema está en ponernos de acuerdo. Yo creo que en los temas fundamentales, por ejemplo, en patrimonio están ustedes muy coinciden. Yo creo que en Arrecife, en los temas fundamentales, en realidad estaríamos todos de acuerdo si no tuviéramos o si no tuvieran algunos esa premisa de la Casa Cabildo de estarse callados, que a veces les mandan a los del Partido Socialista Arrecife, porque esta ciudad necesita avanzar y todos hemos dicho a nuestro electorado que queremos avanzar, que queremos un plan supletorio, que queremos ordenar nuestro patrimonio, que queremos realizar las intervenciones que son necesarias para evitar las inundaciones, que queremos mejorar la problemática que tienen, pues el barrio más acuciante sin duda es Argana, de Acerado, y después resulta que cuando les toca hacer oposición o les toca hacer gobierno, cuando están en el gobierno no trabajan para que las cosas funcionen y cuando están en la oposición lo que hacen es poner piedritas en los caminos para que no dejen que funcione tampoco. Por cierto, que ya va a tener casi con toda seguridad contrincante usted en el Ayuntamiento de Arrecife, si finalmente se presenta como candidato de Coalición Canaria, y Astrid Pérez por el Partido Popular, al señor Mendoza. Ya está prácticamente decidido, me lo cuentan gente que sabe de esto y de hecho medio lo presentaron en sociedad el otro día en una tradicional comida que suelen hacer los amigos de Pedro, los antiguos socialistas. Don Echeday Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Y ya seguiremos hablando de Arrecife, porque realmente es un tema que preocupa, ¿no? Ahora, bueno, hay una buena noticia, y es que se van a hacer viviendas sociales por fin, después de casi... Bueno, se van a hacer. Que van a hacer los proyectos. Se van a proyectar. Bueno, yo apuesto a que acabamos el mandato, pese a lo que prometieron, pese a lo que dijeron, pese al dinero que han puesto en el gobierno de Canarias, acabaremos el mandato y no se entregará una llave de una vivienda social en Arrecife, desgraciadamente. Pero nos queda un año y 3 meses. Pero no solo fue el Partido Socialista, que sí, con el Partido Popular también. Hubo muchos ahí. Y muchos fueron a sacarse la foto de los solares. Los ciudadanos iban a vivir arriba de los folios. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros mañana regresamos con más temas. Buenas tardes.